Hola, soy Armand Ortega y te doy la bienvenida a Inspírate y Logra, el podcast que te invita a realizar un viaje de inspiración y logro en el emocionante mundo del desarrollo personal y el emprendimiento consciente. En cada episodio exploraremos historias cautivadoras, consejos prácticos y estrategias efectivas para ayudarte a alcanzar tus metas y potenciar tu crecimiento personal. Si estás buscando inspiración y dirección en tu camino hacia el éxito, has llegado al lugar adecuado. Suscríbete a Inspírate y Logra y comencemos a construir juntos un futuro más brillante y exitoso. Escucha, aprende y logra. La historia que presentaremos hoy, la cama de Procusto, es un antiguo mito griego que se erige como una metáfora potente para abordar una de las tendencias humanas más perjudiciales para la productividad, la procrastinación. Sin duda, esta narrativa no dejará a nadie indiferente. Recuerda quedarte hasta el final. Sin más preámbulo, comenzamos. Procusto era un posadero en Eleusis, aquella famosa ciudad de la antigua Grecia, en donde se celebraban los ritos misteriosos de las diosas Demeter y Perséfone, cerca de Atenas. Era hijo de Poseidón, el dios de los mares, y por esa razón su estatura era gigantesca y su fuerza descomunal. Su verdadero nombre era Damastés, pero le apodaban Procusto, que significa el estirador. Más tarde les contaré por qué. Procusto tenía una bella y amplia casa en las colinas, donde ofrecía posada a los viajeros solitarios, quienes viajaban por lo regular hacia Atenas. Algunos de ellos evitaban pasar cerca de la casa de Procusto. Primero, porque Atenas estaba a pocos kilómetros de ese lugar y ese era el destino de la mayoría. Y segundo, porque corría el rumor de que quienes entraban a su posada ya no se volvía a saber nada de ellos. Si algún viajero distraído se encontraba con él, Procusto utilizaba todos los métodos a su disposición para persuadirlo amablemente a pasar a su posada. Me imagino que encontrarse con semejante hombre, ¿quién le diría que no, una vez que ya te lo encontraste? Tenía el hábito de hacer amable la estancia a cualquiera que llegara a su posada. Podríamos decir que era un gran anfitrión, ofreciendo la mejor comida y bebida de la región, además de una interesante plática, y a través de ello, seduciéndolos, sin sospechar el terrible destino que les aguardaba. Tras compartir una comida y algunas bebidas, invitaba a su huésped a dirigirse a la habitación para descansar durante la noche. En la habitación se encontraba una cama de hierro donde el viajero debía reposar. Una vez que caía en el sueño, Procusto regresaba para cometer el acto atroz que ahora detallaré. Tal acto no es el que se está imaginando el amable oyente. Haciendo esta aclaración, continuamos. Procusto era un individuo obsesionado con hacer que los viajeros se ajustaran al tamaño de la cama que proporcionaba en su posada. Si el viajero era de estatura baja, le amarraba las manos y los pies, y a través de un complejo mecanismo sumado a su fuerza, le estiraba las extremidades hasta que se ajustara al tamaño de la cama. De aquí viene el nombre de estirador. Obviamente que esta tortura ocasionaba que el desdichado viajero muriera a causa de la dislocación de sus brazos y piernas, sufriendo un dolor terrible. Si el viajero era de estatura baja, procedía a cortar sus extremidades inferiores y hasta la cabeza para que se ajustara al tamaño de su cama. En ambos casos, los pobres trotamundos morían de una manera horrible, descoyuntados o mutilados. Según algunas versiones de esta leyenda, la cama estaba dotada de un mecanismo móvil por el que se alargaba o se acortaba según el deseo del verdugo, o sea que hacía trampa, con lo que nadie podría ajustarse exactamente a ella y por tanto todo el que caía en sus manos estaba condenado. Procusto continuó con su reinado de terror durante mucho tiempo hasta que se encontró con el siguiente personaje de nuestra historia, y su nombre es Teseo. ¿Quién es? Teseo
fue el héroe fundador de Atenas. Hijo de Geo y Etra, durante su infancia creció en la ciudad de Trecén, bajo el cuidado de su madre y su abuelo. Esto debido a que desde su nacimiento su vida corría peligro, lo que llevó a su padre a tomar la dura decisión de exiliarlo durante los primeros años de su vida, manteniendo en secreto su verdadera ascendencia hasta que fuese lo suficientemente fuerte como para reclamar el trono. A los 16 años, su madre finalmente le reveló el secreto de su paternidad. En ese instante, Teseo alzó la piedra que resguardaba las pertenencias de su padre Geo, las cuales su madre había llevado consigo cuando huyeron. Calzó sus sandalias y empuñó la espada que por derecho le correspondía. Así comenzó su viaje hacia Atenas, con el propósito de ser reconocido como el legítimo heredero del rey. Desde una edad temprana, Teseo sobresalió por su extraordinaria fuerza y valentía, lo que le permitía emprender la travesía hacia Atenas en solitario sin experimentar temor alguno. Al contrario, anhelaba emular las hazañas de su admirado Hércules, con quien eventualmente forjaría una profunda amistad. Las gestas heroicas de Teseo son igualmente reconocidas y celebradas en la historia de la antigua Grecia, desde enfrentar a los gigantes hasta vencer al temible Minotauro en el intricado laberinto de Creta. Sus proezas resonaron en toda la región. Tras presentar a nuestros personajes, relataré enseguida lo que aconteció en la noche en que Teseo y Procusto se encontraron. Teseo se adentró en la penumbra en el bosque oscuro de Cromión. Sus pasos resonaron con determinación, consciente de que su destino estaba a punto de cruzarse con el infame bandido Procusto. Las historias de los crímenes atroces de aquel hombre habían llegado a sus oídos y sabía que antes de llegar por fin a Atenas era su deber detener la maldad que este monstruo perpetraba. Teseo llegó finalmente a la morada de Procusto. Su corazón latía con fuerza, pero su resolución ardía como una llama inextinguible. No había lugar para el miedo, solo para la determinación. Teseo se encontró por fin con Procusto, una figura imponente de complexión robusta y mirada gélida. Junto a él yacía la siniestra cama de hierro, símbolo de su depravada crueldad. Sin titubear, Teseo se dirigió hacia él. «¡Procusto!», exclamó con voz firme. «Tus días de terror han llegado a su fin. Nadie más sufrirá a manos tuyas». El gigante lo miró con desprecio, como si fuera una simple molestia. Pero Teseo no flaqueó. Se entabló un diálogo tenso, un enfrentamiento de ideales y de principios. La conversación se prolongó. Las palabras de Teseo eran como espadas afiladas que atravesaban la arrogancia de Procusto. La moralidad y el sentido común estaban de su lado y no cedió en su determinación. Llegó entonces el momento de la confrontación física. La lucha fue ardua, pero la voluntad de nuestro personaje era inquebrantable. Con fuerza y astucia, Teseo logró someter a Procusto y lo llevó a su propia cama de hierro. Y ahí, teniéndolo a su merced, le mostró el mismo destino al que había sometido a innumerables inocentes. La procrastinación es sin duda una palabra que está de moda en el momento actual, fundamentalmente en el ámbito de la empresa y del emprendedor. Existen varios podcasts, canales de YouTube y otras redes sociales en donde abordan con detenimiento el tema y aportan varias alternativas de solución para que podamos pasar de ello, para que dejemos de procrastinar. En particular, al final también compartiré con base en mi experiencia un consejo que me ha servido para combatir la procrastinación. Pero antes quiero hablar de algo que no he visto en casi ningún lugar, y esto es su origen. Estoy convencido de que si logras entender desde dónde viene algo, será más sencillo hacerle frente. ¿Qué es la procrastinación? Básicamente, es la costumbre de la mayoría de nosotros de posponer las tareas dejándolas
para después. Cuando procrastinamos, estamos posponiendo tareas y evitando hacer las cosas que debemos hacer. ¿Por qué procrastinamos? Esto puede ser debido a que nos sentimos abrumados, tenemos miedo al fracaso o simplemente no sabemos por dónde empezar. En cierto modo, cuando procrastinamos, estamos tratando de encajar en un molde que no es el adecuado para nosotros. Y el tratar de encajar en ese molde no nos deja avanzar. Y posponer para mañana lo que podríamos hacer hoy nos coloca en la paradoja de la espera eterna. La espera es una de las tácticas favoritas de nuestro ego. Según estudios científicos, una de las principales características de la procrastinación es su naturaleza adictiva. Significa que procrastinar nos brinda un placer momentáneo. Esto es debido a que nuestro organismo genera una sustancia muy particular, que seguro ya la has escuchado antes. Y esta sustancia es la dopamina. ¿Qué es la dopamina? Es un neurotransmisor que se encuentra en el cerebro y que está asociado con nuestro sistema de recompensa y el control del movimiento. La liberación de dopamina en el cerebro se produce cuando se realiza una actividad placentera y esto refuerza la probabilidad de que se repita en el futuro. Y de aquí viene el origen de esa adictividad. Esto significa que cada vez que realizas una actividad que resulta placentera, tu cerebro genera esta sustancia con la que te brinda esa sensación de felicidad y bienestar momentáneo. Sin embargo, el problema surge después, ya que cuando posponemos las actividades que dijimos que íbamos a realizar, nos genera un estado de ansiedad, de estrés y de disminución del rendimiento. Esto es lo que la ciencia ha descubierto sobre la procrastinación. El mejor ejemplo de esto lo vivimos la mayoría de nosotros todos los días con las redes sociales, porque a través de ellas recibimos recompensas variables a través de las notificaciones, entre otras cosas, que nos lleva a consumir contenido y por lo tanto se ha constituido en el distractor principal que nos ha separado de todo aquello que queremos y tenemos que hacer. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo pasando mucho tiempo anclado a Facebook, a Instagram o a TikTok? Principalmente a este último. Y vaya, que TikTok en ese sentido es el diablo. Si todo el tiempo estás haciendo algo que te resulta placentero, llegará un momento que dejarás de sentir placer y comenzarás a sentir depresión, o por lo menos un gran sentimiento de culpa. La solución inmediata en este caso sería que dejáramos de ver redes sociales para que regulemos nuestras dosis de dopamina y asunto resuelto. Sin embargo, no es tan fácil. Conozco a muy pocas personas que estarían dispuestas a ello y que tengan una gran fuerza de voluntad. Además, las redes sociales están diseñadas para que el usuario permanezca en ellas mucho tiempo, por lo que esta empresa se vuelve imposible. En otro orden de ideas, no solo la ciencia la ha estudiado. Hace más de 100 años, un personaje particular, querido por muchos y odiado por otros más, estudió el origen desde donde se origina la procrastinación. Se trata del creador y padre del psicoanálisis. Estamos hablando de Sigmund Freud. Freud dijo en uno de sus tantos libros que escribió, que por cierto tiene un nombre un poquito largo que les voy a describir, varios tipos de carácter descubiertos en la labor analítica. A continuación, realizaré la lectura de algunas citas y haré unas pequeñas explicaciones. La primera cita. La labor psicoanalítica se plantea la tarea de mover al paciente a renunciar a un placer próximo e inmediato. En esta parte, Freud destaca la importancia de la renuncia al placer inmediato, a las recompensas que nos brinda el retorno. Continúo con la siguiente cita. No es que haya de renunciar en general al placer. Ello es cosa de la que difícilmente puede creerse capaz a un hombre, porque el placer es una tendencia indefectible que tenemos todos los seres humanos.
Todos buscamos placer en una mayor o menor medida. Forma parte de nuestra naturaleza. Es más, hasta nuestro cerebro lo favorece a través de los neurotransmisores. Continuamos con la tercera y última cita. Ha de renunciar tan solo a aquellas satisfacciones a las que sigue indefectiblemente un daño. Aquí Freud nos está brindando un lugar perfecto a donde ir para hacerle frente a la procrastinación. Hemos de renunciar solamente a aquellas satisfacciones a las que nos sigue indefectiblemente un daño. ¿Qué significa esto? Si regresamos a nuestra historia, esto fue lo que sucedió, tal y como les ocurrió a los viajeros que visitaron la posada de Procusto y acabaron descoyuntados o mutilados. Y no al buen Teseo, que con su determinación le puso un límite y lo enfrentó hasta vencerlo. Si vamos al origen de la palabra procrastinar y Procusto o Procrusto, son idénticas. ¿Y saben por qué? Porque es la misma etimología. Procrastinar es estirar una tarea, estirar tanto que hasta te ocupó todo el día y no realizaste las cosas que querías hacer. ¿A quién no le ha sucedido? Por ejemplo, si me paso todo el día estirando una tarea que podría haber terminado en 5 o en 10 minutos, llegará a un punto en que no tendré más opciones que efectuarla, ya sea porque se me acabó el tiempo o tengo la presión de resolverlo. Ejemplos de esta presión por resolver puede ser tu jefe de trabajo, tu profesor, un cliente, la avería de tu auto que no atendiste o una deuda del banco. Al final, tu realidad te indicará que se acabó el tiempo y sí o sí lo tienes que resolver. El problema con la procrastinación es que al estirar la tarea en el tiempo, llegará un momento en que la tienes que recortar para que pueda ser efectuada o no, con el daño asociado de no cumplir. La solución que propone Freud para resolver la procrastinación requiere tomar una decisión de la misma forma que hizo Teseo para vencerla, la cual implica tomar conciencia para no hacer lo que el ser humano realizaría de manera automática. Y cito nuevamente, no ha de hacer más que someterse a una privación temporal, aprender a trocar el placer inmediato por otro más seguro, aunque más lejano. Un ejemplo de la aplicación de esto lo ilustro con mi propia experiencia. Me despierto entre semana todas las mañanas a las 5:30 am. Una vez que lo hago, disfruto mucho de permanecer en la cama viendo videos de YouTube, distrayéndome con las noticias, con algún video podcast o con los shorts graciosos, que me encanta. Y es algo que si no controlo, me llega a consumir hasta 1 hora de mi tiempo, o más, en lugar de levantarme a correr, que es una actividad que también disfruto, pero que implica toda una serie de pasos, como levantarse, vestirse con ropa adecuada, calentarse, salir de mi casa y hacer el recorrido. Mi ego indefectiblemente preferirá seguir viendo videos, porque implica tan solo 2 pasos, tomar mi smartphone y abrir la aplicación, y me causará un placer momentáneo, con su dosis de dopamina. ¿Se dan cuenta cuántos pasos sigo en una y en otra actividad? Sin embargo, más tarde me sentiré culpable por no haber ido a correr y hacer ejercicio. Al final, el dejarme llevar me causará un daño. Mi salud se deteriorará por no moverme lo suficiente. Además, me podría recortar el tiempo de mis otras actividades del día. Lo que hago en este caso para combatir mis ganas de quedarme viendo videos es decirme a mí mismo que vaya a correr y que cuando regrese destinaré tiempo para ver videos. ¿Saben qué sucede? Que cuando regreso de correr, la satisfacción de haber cumplido una meta que me he trazado, por ejemplo, correr 5 kilómetros, me causa también placer. Y a veces tanto que hasta me olvido de ver los videos. Otro dato adicional. El neurotransmisor que genera en nuestro cerebro un estado de satisfacción por haber cumplido una meta es la oxitocina, también llamada la hormona del amor, de la cual hablaremos en otra oportunidad. Esto significa que la solución a la procrastinación a un nivel neurológico, por lo tanto, es cambiar dopamina por oxitocina. La condición es hacer un trabajo para cumplir
una meta. Quiero agradecerte que te hayas quedado hasta el final del podcast y recuerda que si deseas combatir la procrastinación en tu vida, solo requieres de tu determinación, coraje, autocontrol, además de aplicar lo que nos comparte el buen Sigmund Freud, el cual concluyo de la siguiente manera. No hemos de hacer nada más que someternos a una privación temporal, aprender a intercambiar el placer inmediato por otro placer más seguro, aunque éste sea más lejano. Hasta el siguiente episodio.